Bueno, pues continuamos, amigos. Vamos a entregar las preseas de nuestra querida Kiara y continuamos con la edición del profe Miguel Ángel. Pues un saludo, Miguel Ángel, ya te extrañamos por acá en el programa. Y pues hoy nos traes un tema bastante interesante. No sé qué quieras decir, el tema que vas a tratar para que nuestros amigos comprendan lo que es esto de el latín, qué tanto está involucrado en nuestra sociedad. Bueno, pues veni, e vici. Vine, vi y vencí. La frase de Julio César, con esa gran frase de este emperador romano. Quiero con todo gusto compartir la importancia del latín en la actualidad. Y evidentemente la pregunta obvia pues es, ¿qué es el latín? ¿No? Me gustaría si alguien me puede acompañar de copiloto para ir comentando, porque creo que el latín tiene que ser comentado, platicado, porque pues estamos hablando de un idioma clásico. Sí, sí, claro. Y al hablar de un idioma clásico se quiere decir que es estandarizado, es oficial, tiene un territorio y dio vida a otros idiomas en su momento. Por lo tanto, pues es de nuestros, vamos a decir, son nuestros padres. Una lengua madre, algo así Nuestros parecido. padres, nuestra madre. Es el latín del español en gran medida. Por supuesto, no es la única. Tenemos participación de otros idiomas, que fue el griego, se considera aproximadamente por ahí un 15-20%, el hebreo, y por ahí tenemos de otras más. Pero en promedio se acepta que un 60% de lo que hoy hablamos es latín y no somos conscientes de ello, ¿no? Tanto que tenemos mucho el ex, por ejemplo, ¿no? Fue mi ex. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, palabra latina, ex, fuera, que está fuera de, ¿no? Tenemos mucho el adentro, adentro, lo que implica un no estar afuera la, ¿no? Y así muchas palabras. Tenemos un mundo maravilloso, pero antes de ello vale la pena como hacer una incursión histórica un poquito y decir que pues los idiomas tienen que ver con nuestro hablar, Víctor, tú lo sabes, y pues es un misterio el lenguaje. No sabemos cuándo el hombre empezó, ya estoy hablando, ¿no? Sigue siendo el misterio, la incógnita. Pero lo cierto es que en un momento dado empezó a organizar la palabra y empezó a comunicarse, empezamos a entendernos, ¿no? Nuestros ancestros de los más ancestros, ¿no? Y se han identificado en el mundo 10 familias de origen, vamos a decir, las grandes promotoras del lenguaje, 10 grandes familias, y entre esas 10 está el grupo indoeuropeo, que viene de la India, hablando hacia Europa y conformando idiomas, ¿no? Estamos hablando cientos y miles de años atrás, ¿no? Quiere decir que la India, sin duda alguna, pues conformó mucho de los idiomas que hoy se hablan en el mundo. Y debo decir que seguramente gracias al gran imperio mogol, del cual, por cierto, procedió aquí en Puebla nuestra querida China poblana. Considerado el imperio, probablemente, para algunos indiscutiblemente, el más grande que ha habido en la historia de la humanidad, el imperio mogol, ¿no? Nadie lo ha superado. Ni lo superó Roma, ni lo superó en su momento Gran Bretaña, ni lo superó Rusia. Nadie lo ha podido superar esa gran extensión de ese imperio que abarcaba India, China y tocaba el Asia Menor. Pues era un monstruo. Y gracias seguramente también a esa extensión fue promotor de estos idiomas, que uno de ellos se va a colar y llegar a formar un grupo llamado itálico, ¿no? Donde pues se van a derivar especialmente el latino.
latín vulgar, el latín culto. El latín culto, pues, hablado por la administración, el Estado, hablado por gente que estaba implicado en las leyes, en fin, la parte culta de la sociedad en la administración y el Estado. Y el vulgar, pues, hablado en la calle. No se escribía, simplemente se hablaba y se fue escribiendo a través del tiempo. Entonces, pues, a la gente no le interesaba. Además, no había libros como hoy los hay, como vamos a aprender. Pues los que tenían la oportunidad de aprender a gente que tenía dinero, acceso a tener maestros, pues el pueblo estaba el 90% sin ese acceso. Entonces se conforma un latín escrito que se considera, pues, digamos, el latín clásico, el latín que, pues, tarde que temprano nos heredaron, ¿no? Y que, pues, hoy lo conocemos mucho. Víctor, se conoció en su momento en las iglesias. Quizás te tocó, ¿no? Claro, sí, alguna misa en latín de repente, ¿no? Sí, por ahí, ¿no? Ya muy, en los 70, pues ya era muy como de despedida su escucha, ¿no? Así es. A mí todavía me tocó escuchar alguna misa en latín por ahí, muy lejana, pero ya casi como despidiéndose. Y pues en los 60s, en México, queremos pensar, todavía era más, ¿no? A nuestros abuelos seguramente les tocó todo este idioma que, pues, realmente se convirtió en algo mecánico. Ya no se aprendía, era simplemente escuchar y pues solamente lo captaban, lo entendían, pues la gente más bien culta, ¿no? Todo esto es muy importante, muy importante, porque pues hoy por hoy resulta que, aunque no lo leemos, no sabemos de dónde proceden las palabras, las raíces, pero sí tenemos muchas palabras que tienen sus raíces ahí. Así es. Tan solo, por ejemplo, buscamos la agenda, pues ya agenda es una palabra latina, que viene de agenda, la G se pronuncia como Y, agenda, y que por cierto, aquí viene una agenda para hacerla más vivencial. Está la agenda, una agenda mía. Decimos, pues hoy tenemos varios compromisos, ¿no? Tenía yo uno muy importante, pero ya no me acuerdo, tengo un lapsus, otra palabra latina, ¿no? Que significa equivocación, ¿no? Y de repente seguimos hablando, ¿no? Hoy se celebra el bicentenario de dos palabras latinas, ¿no? Así es. Hoy tengo que estudiar, dice mi agenda, biología, vidas, otra palabra latina, ¿no? Y así nos la pasamos con muchas palabras latinas, ¿no? Estamos, pero ya sin la conciencia de la construcción, ¿no? Ya no nos acordamos, ya no sabemos cómo se diría, yo voy a la tienda, yo juego, ya no. Vemos un poco la tele, resulta que un artista fue vetado por tal televisora. Vetado significa oposición en latín, otra palabra latina, ¿no? Así es, ¿no? Ego, yo, mi ego, hablamos del ego, todos los días hablamos del ego, ¿no? Y significa el yo, para ellos tenía la connotación de yo. No es el ego que hoy lo vemos como, es que su ego, ese yo alzado, dice, ¿no? O el alter ego. ¿Qué es el alter ego? Pues es la doble personalidad para algunos en psicología, o bien el que se quiere, dice, su alter ego es para ponerse así muy pavo real, ¿no? Es el endiosar, por decirlo, al yo, ¿no? El alter ego. Entonces quedaron también muchas palabras en la ciencia, del latín. En la música también hay, igualmente, ¿no? En la ingeniería, en la historia, en la herbolaria, muchos de nuestros títulos que tenemos, clasificación de familias, de plantas, pues, oficinales, palabras latinas, ¿no? Pero dentro de todo esto, de este maravilloso mundo de las palabras latinas,
quiero comentarte, quiero decirles también que hay frases hechas, construcciones ya que tenemos, y especialmente quienes se encargaron de portar estas expresiones fueron los abogados, porque pues sabemos que el derecho en Roma pues se creó de una manera ya más formal, con la influencia del latín, y hubo frases hechas que obviamente los abogados al estudiar el derecho pues se encargaron de trasladarlas y hoy las tenemos y nos las han compartido, ¿no? Por ejemplo, de facto, este caso tiene que ser llevado de facto, o sea, se tiene que hacer de hecho de acuerdo a la ley, ¿no? O frases en el amor, ¿no? Amor omnia vincit, el amor vence todo, ¿no? No podía faltar una frase, sí en el derecho, pero también en el amor los sentimientos no faltan, ¿no? O también estas ipso facto, esto tiene que ser ipso facto, ya. Y si lo escucha alguien diría, no, oye, ¿qué? Dice que ipso facto, ¿será que hay que ir a comer o qué? Ipso facto, se tiene que hacer inmediatamente. Y de hecho, en muchos escudos de las ciudades, la leyenda viene en latín. Viene en latín. Así es. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Que viene en latín. Entonces tenemos que agradecer a los abogados que pues esta parte se han encargado de trasladarla, ¿no? E incluso en la literatura, el famoso ibid, que refiere a la nota anterior, ¿verdad? O sea, que se refiere a lo mismo, o ibiden, que algunos ya proponían quitarlo. Más bien sería revalorarlo, sería reeducarlo, representarlo nuevamente, ¿no? Decir que hay un motivo, el latín está vivo, porque algunos lo consideran muerto. Pero están muertos. Algunos dicen lengua muerta. Lengua muerta. No es cierto. No es cierto, pues lo estamos viviendo del diario, que no somos conscientes de ello, bueno, es otra cosa. Sí. ¿No? Así es. No somos conscientes de ello, ¿no? ¿Quieres, perdón, decir algo? No, nada más comentar respecto a una palabra derivada del latín, también es vía láctea. Vía. Vía. Que el latín tiene su origen en vis, caminos, Sí. ¿no? Es el plural, vía, pues es el singular, ¿no? Láctea, actea tiene que ver, lo ácteo tiene que ver con lo que brilla, con lo que es alegre. Por eso una persona, cuando se le dice láctea, que está contenta, ¿no? Muy interesante, entonces vemos que estamos ricos. De ahí de Siria, eso, ¿no? de Siria nos manda una persona lejana, dice que si hay alguna palabra que conozcas que sea derivada del latín al inglés. Muy interesante. Se considera que hay una influencia del latín al inglés, pero desconozco con toda honestidad cuáles son. Obviamente, pues me interesé mucho primero en mi idioma, ¿no? El español, pero sí hay influencias del latín hacia el inglés, aunque sabemos que el latín fundamentalmente enriqueció y dio vida a varios idiomas. Sí. Por ejemplo, el francés, ¿no? El gallego, del cual se deriva el portugués, Sí. el español, por supuesto, de Hispania, digamos, Rumano también. rumano, por ejemplo, ¿cierto? El catalán, ¿no? Por ahí está, ¿qué otro tenemos? Los que hoy serían dialectos de España, pues Sí, la gran mayoría viene de ahí, sí. ¿no? Se parece mucho al español. Entonces, como hay un contacto un poco más distante con la parte alemana, el alemán se influyó mucho al inglés, y Britania pues quedaba más alejadito, pues es un poco menor la influencia, ¿no? Pero, por ejemplo, biology, pues estaría, ¿no? Biología en inglés, ¿no? Estaría la influencia, ¿no? Sí, del bio, sigue, Sí. de alguna manera. Entonces, es hermoso comprender que estamos hablando un español que tiene sustancia, leche materna latina, ¿no? Escuchando el latín, de todos los idiomas que se generó, el latín es el más, yo pienso personalmente, suena el más guerrero. Entre la parte norte de Europa sería probablemente el alemán, que suena muy guerrero, ¿no? Muy fuerte, muy golpeado. O sea, que como que ha persistido más a través de la historia. Y también tiene que ver, probablemente sí le da esa fuerza, y además esto nos habla de la historia que propició, que está unida con el latín.
un pueblo que conquistó muchísimos pueblos, ¿no? Hizo un imperio, ¿no? Que llegó a tal grado que se tuvo que, entre comillas, dividir en Oriente, porque llegaba al Oriente, Asia Menor, y Occidente, ¿verdad? Bizancio, Roma, ¿no? Sí. Eso nos habla de cuenta también la lengua. Sí. Cuando uno escucha el latín, se escucha, como ahorita lo vamos a escuchar, como el alemán, el español, nos han dicho varias otras culturas que se escucha muy suave, nuestro idioma es suave, como el portugués se escucha suave, escucha uno el rumano se escucha suave, pero escuchas el latín, Sí, como que ¿no? muy cortado, muy... Eso nos habla de un idioma que tiene que ver con el carácter de ellos. Uh-huh. Muy militar fue el pueblo, ¿no? Gracias a eso tuvo su expansión y riqueza a ser muy militar, ¿no? Entonces, no fue casual que se incorporara a estos escudos que comentabas, Víctor. Y Puebla, indiscutiblemente, su escudo tiene el latín. Sí. ¿No? Vamos a presentarlo, por cierto, a nuestros amigos y amigas que nos ven. El escudo que dice Angelus, ¿verdad? Un escudo preciosísimo que tenemos, que dice Angelus suis Deus mandavit dete ut custodiante in omnibus vis tuis. ¿Esto qué es? Dios ordena a sus ángeles que te guarden en tus caminos. Esa K y B, ¿qué significa? ¿Cuál, perdón? Carlos V. Carlos V. Carlos V, el okay. hombre que decía que su imperio, en su imperio el sol se seguía viendo siempre. Era cuando gobernaba en aquella época. En aquella época le tocó. Ok. Entonces, a ver, repítelo otra vez para que sus amigos lo vean. Angelus suis Deus mandavit te ut custodiante in omnibus vis tuis. Ya. Angelus suis, ¿verdad? Los ángeles de Dios, ¿verdad? Ordeno a los ángeles, o sea, les ordena a los ángeles de Dios que te cuiden en los caminos, custodian. Muy bonito el escudo de Puebla, donde se ven los ángeles a los lados, ¿no? El edificio que se ve en medio, ¿qué vendría siendo? ¿El castillo en España o algo así? ¿Cuál? El castillo que se ve en medio, o sea, el edificio. Sería una idea de iglesia, okay. Una iglesia, de catedral. Y ya lo que está ahí es una agua. De iglesia, imagino. Mejor dicho. Ajá. Porque todavía la catedral todavía no se construía del todo, apenas empezaba en idea. Sí, porque era, como dicen, muy evangelizador de los españoles en aquella época. Sí, entonces, este es nuestro escudo y este escudo lo tenemos representado concretamente. Ese río que está ahí, que se ve una especie de río, ¿vendría siendo el río San Francisco? Sí, es muy probable que sí, pudo haber sido. Sí, sabemos que pues fue clave para trazar la ciudad, ¿no? Es un ejemplo claro de lo que fue el latín en la llegada de los españoles. Así es, ¿no? La K, pues algunos, la C que hoy tenemos se utilizaba como K en ese entonces para algunos, ¿no? Y por supuesto el número romano, ¿verdad? 5. Ajá. Entonces, pues está muy hermoso decirles a todos nuestros queridos amigos y amigas que cada vez que vengan a Puebla presten atención a los escudos. Fundamentalmente está en edificios, vamos a decir, edificios claves que tenemos, como a un lado de Xanenetla está pues lo que hoy llamamos un monumento conmemorativo. Ajá. Ahí en la parte superior se encuentra el escudo con esta leyenda. Y diles a nuestros amigos que nos están viendo en Estados Unidos, en Sudamérica, y esta persona de Hanna que nos está escribiendo desde Siria. ¡Wow! Desde Siria. Que son allá a las 4 de la mañana. 4 de la mañana. Dice que más que nada cuando lleguen a venir a Puebla, ¿dónde pueden ver este escudo? Lo pueden ver en el teatro principal. Lo pueden ver en el Parque de los Novios, oficialmente conocido como de la Fundación Amparo, que se encuentra en el fraccionamiento San Francisco. Ahí lo tienen más cerca, una imitación de
pues de lo que es el escudo, la campana de María. También lo pueden ver en la iglesia de San Francisco, si tienen muy buenos ojos para lanzar la mirada hasta arriba. Ah, ya, sí, Sí. también, ¿verdad? Sí, tienes razón. También lo pueden ver en el Palacio de Gobierno, El pasaje, ayuntamiento, ahí está. Y poca gente, como pues obviamente se desconoce el latín, pues nada más ven el escudo, ¿verdad? Dicen, Sí. qué bonito, los angelitos. Pero más bello se complementa si empezamos a leer que Dios les ordena a sus ángeles que cuiden los caminos de esta ciudad fundada, ¿no? Entonces, si vienes a Puebla, amigos, la K significa Carlos, de Carlos V, la B que está al lado derecho, quinto. Carlos V era ¿cómo se llama? El rey de aquella época, de 1530 y tantos, ¿verdad? 30 y tantos. Aquí está un arco llamado Arco de Triunfo, que en realidad ese arco se debió su origen a la ermita que existía en la época de la colonia, que después conformaría el fuerte de Loreto. Era una iglesita. Entonces le hicieron un arco para llegar a esa iglesita. Y después lo aprovecharon cuando llegó Maximiliano, como para darle por ahí la entrada. Maximiliano de Habsburgo. Ajá. Órale, sí, está muy, muy bonito este arco. Y aquí está el escudo con también las letras que pues verdaderamente hay que tener mirada de águila para verlas. Sí, ¿no? la verdad sí. Bueno, y hablando de ahorita de los amigos de Estados Unidos, en el dólar viene una leyenda en latín. Sí, ¿Alguno de ustedes tiene un dólar a la mano? O no, pero me parece que es imbus. Imbus es una palabra. A ver, algún amigo que nos esté viendo en Café de Tres allá en Estados Unidos, que nos mande la imagen donde está la pirámide y ahí está una leyenda en latín, para que el profe Miguel nos haga el favor de traducirla. Sí, Entonces, claro. amigos de Café de Tres de Estados Unidos. Sí, claro. Aquí vemos el imperio romano de Occidente. Sí, es ¿verdad? el imperio romano que se extendió. Hispania, Galia, lo que era Francia, Germania, ¿verdad? Asia Menor, que Sí, abarcaba, claro, sí, sería hasta parte de Inglaterra, la parte Turquía, sur. parte sur, ¿verdad? La parte norte de África. Y luego de Argelia, ahí Túnez. vino la influencia de España y Portugal hacia América. Así es. Entonces, sí. pues imagínense cómo no vamos a estar latinizados. Sí, claro. Súper latinizados. Bastantes palabras. ¿No? Y es importante, quiero decirles que hay rápidamente unas palabras que es importante que aprendamos a usarlas, ¿no? Como no tenemos conocimiento de las raíces, creemos que están bien usadas, pero cuando empezamos a cambiar y buscar mejores palabras y damos explicaciones, nosotros se pueden quedar gratamente sorprendidos, ¿no? Porque el latín es muy cuidadoso para dar a entender cosas. En términos de estructura gramatical es más exacto que el español en un momento dado, ¿no? Porque tiene 6 casos gramaticales, ya los que hablan latín sabrán de estos casos gramaticales. Entonces, por ejemplo, la palabra cura, hablando hoy de mucho que se habla de curación, ¿no? Tiene que ver con cuidado, cura, ¿verdad? El cura de la iglesia es el que te va a cuidar. ¿Será que hoy está ejerciéndose esa función así? ¿Se ha ejercido? ¿Serán los que nos cuidan? El latín les dio esa idea de que eran los cuidadores y hicieran los cuidadores en un momento dado, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, también curiosidad. La curiosidad tiene que ver con el cuidado de observar, más que como hoy la entendemos, que es el que te tengas que ponerle detalles. Decimos, alguien es curioso, ¿verdad? Le busca detalles y adorna. Más bien no sería curioso, sería el que está atento, ¿verdad? El que pone cuidado. El que es más curioso. Sí, es el que es más cuidador de los detalles, sería la palabra exacta, ¿no? En términos, retomando el latín, ¿no? Por ejemplo, de ahí mismo está, ¿qué dice? Manicura, pedicura, pedicuro, pedicuro, atención, cuidado a los pies, manicuro, cuidado a las manos, ¿no? Y así nos vamos, ¿no? Con muchas palabras. Seguro viene de cura también, de curo, de tener cuidado. Cuando yo tengo cuidado, yo estoy seguro. He tenido el cuidado de algo, ¿no? Cónyuge, esto a lo mejor no les va a gustar mucho. Yugo, yuge, es el yugo, ¿no?
pues es ya los que están casados sabrán que es estar, pero Está bien amarrado, ¿no? Y es conyugo, ¿no? Sí. Incluso si no se escapa, ¿no? Diría, pues hogar, tengo mi hogar, sí, pero hogar viene de hoguera. Sigues atrapado, Sí. ¿no? O atrapada, pero es para bien. Trabajo. Tripalium, 3 palos, 3 obstáculos que hay que brincar, ¿no? Por eso, en algunos se dedican a trabajar la programación neurolingüística para crear cosas positivas en la vida, dicen, no, que hay que utilizar la palabra trabajo, por favor, porque viene de tripalium, Sí. 3 palos, 3 obstáculos. Oye, pues ¿cuál? Pues obra, que vas a hacer la obra de arte. Eso lo tiene mucho en Portugal, es una propuesta. En Brasil, dicen, vamos a hacer la obra, suena más bonito, voy a trabajar. No, pues va a estar, se ve que va a estar, ya está como cansadón la palabra. Voy a hacer la obra de arte. Pues sí, no, va a ser algo bonito, hermoso, claro, ¿verdad? Claro, sí, así es. Fíjate cómo las palabras en el latín nos van dando la raíz, por dónde están caminando las cosas, ¿no? ¿Qué tan fácil o difícil es estudiar el latín? Pues, O sea, en el aspecto con referencia al español, ¿es muy complicado? Los casos es el gran coco. 6 casos que hay que dominar, que a su vez tienen singular y plural, y identificar la palabra, meterla en cada caso, y a la vez identificar. Por ejemplo, si dices de, pues va a corresponder a un genitivo y tienes que buscar las terminaciones, ¿no? Se basa en terminaciones mucho el latín. Uh-huh. La terminación es la que te ubica en qué caso va. Uh-huh. Entonces nosotros leemos el español de acá a acá. Hacemos esto. El latín haces de acá a acá, brincas, pum, pum, vas así haciendo esto. Nuestra mente no está acostumbrada a hacer eso. Claro, no. Empieza uno a, espérate, ¿por qué el verbo hasta allá? Y ahora lo jalaste de luego acá. Es que ellos no tenían ese problema. No eran rígidos, eran muy flexibles. Se entendían por las terminaciones. Entonces no estamos acostumbrados. El verbo ya sabemos que va a dirigir, normalmente va a preceder después algo. El sujeto a veces va primero. Pero no decimos, caminó hacia Estados Unidos y siempre estuvo aquel hombre que se llamaba Pedro. Sonaría raro, ¿no? Es que rara manera de hablar. Sí, la estructura gramatical como que es muy variable. Más flexible que el alemán. El alemán sueltas el verbo al final, a menudo. No, aquí lo sueltas en medio, al final o al principio. Se vuelve, en ese sentido, entonces, viendo desde ese punto de vista, el español como que se facilita un poco más. Sí, por las palabras, ¿no? Tenemos un acercamiento, evidentemente, por las palabras. Yo digo, vini, pues, vení, ¿no? Videre, ver, ¿no? Uh-huh. Vas armando, ¿no? Conju, sabes de dónde procede, yuge, ¿no? Y vas por ahí armando. A diferencia así de un chino, para nosotros sí sería extremadamente complicado, porque dices, oye, esos símbolos y esos sonidos, pero ya tan solo no vayamos lejos, el náhuatl. Con el náhuatl tenemos mucho. Sí, no, ya tenemos con ese sí es diferente, ¿no? También, y lo tenemos acá. Otra palabrita, yo creo que vamos a hacer una segunda parte, porque esto es muy extenso. Quiero no alargarme mucho, termino una palabra y paso a leer algo en latín que es muy hermoso, relacionado con nuestro gran personaje de Puebla, que es la China poblana, y donde probablemente está el escrito más grande en latín que tenemos a nivel monumento. Sí. Por ejemplo, tenemos una palabra hermosísima que me gustó, rudo. Entonces entendemos por rudo a alguien tosco, ¿verdad? Sí, pues, ay, qué rudo es, qué tosco. Pero resulta que erudito viene de ahí también, porque la E saca a alguien, le dice, tú no eres rudo, rudito, tú eres refinado. Y nosotros cuando decimos erudito, decimos el que sabe. Pues sí. ¿Verdad? Pues es erudito. Si supiera ese erudito el significado, diría, no, mejor buscamos otro significado porque no soy el rudo. Mejor ponme el que sabe. Y a lo mejor el término correcto en ese caso, pues podría ser magister, ¿no? Como decían ellos entre los romanos, el magister, el maestro. ¿Sí? Máximo magister, ¿no? El máximo maestro, ¿no? Uh-huh. Esa está padrísima, ¿no? Y así hay muchas que a lo mejor podemos ir después con calmita, ir comentando, ¿no? Quiero, para ir cerrando esto, leer y decirles a nuestros amigos que nuestro gran personaje, la China poblana, este es su, vamos a decir, su cuadro en latín que está en la iglesia de la Compañía en la ciudad de Puebla.
aquí está la iglesia preciosísima, estilo barroco. Pues claro. tiene La justamente iglesia de la compañía. la leyenda probablemente más grande que tenemos escrita en latín en todo Puebla. Yo he buscado el latín, está muy corto, y el más grande es el que está ahí escrito, lo cual es un honor. Sí. ¿Y qué es lo que dice ese cuadro en latín? Bueno, voy a leerlo en latín, después hago la traducción. Dice DOM, que son las siglas de Dios omnipotente, magnificente. Luego dice, Condit tumulus, venerandam in Christu Virgen, Catarina de San Juan, quam movor mundo angelopolis coelo dedit, postquam per virtutum omniam cumulum Deo imprimis omnibusque dilecta, regio sanguine illustris servituti, tamen pauper et humilis, vixit annus 2 octiginta, obitus eium magna populi, et cleri acclamatione fuit ipso per vigilo trium, sanctorum regium anno 1600 octiginta septem. Esto es, Dios omnipotente, magnificente, guarda este sepulcro a la venerable en Cristo Virgen Catarina de San Juan, a la cual el mejor dio al mundo y la angelópolis al cielo, después de que por el cúmulo de sus virtudes fue amada de Dios y de los hombres, ilustre y de sangre real, fue humilde y pobre en la servidumbre, vivió 82 años, a su muerte fue aclamada en grande por el pueblo y el clero, la víspera de los santos reyes del año de 1687. Esta placa está al fondo de la iglesia de la compañía. Es ¿verdad? correcto, se a encuentra en la mano sacristía, izquierda. al lado izquierda entrando. Mano izquierda, sí. Le llaman sacristía. O sea, amigos, si alguna vez vienen aquí a Puebla, vayan aquí a la iglesia de la compañía, que está calle y media de ahí de lo que es el Zócalo de Puebla. Ahí van a encontrar la iglesia de la compañía, muy vistosa, blanca, o sea, ni qué perderse. Y pues a un lado está precisamente la casona de la China Poblana, que Así es, llaman casona. pues, o sea, ahí vivió por última vez, ¿verdad? Sus últimos días ahí los pasó, gracias al señor de Altra, que muy amablemente dio su posada, le dio posada en uno de debajo de las escaleritas. Entrando a la iglesia, todo al fondo de la iglesia, mano izquierda van a encontrar la sacristía, y ahí está la placa que nos acaba de leer acá Miguel Ángel, y pues muy bonito lo que acabas de traducir, sí. Y la verdad sí, muy complicado para hablarlo, porque la verdad, porque más o menos ya lo tienes en práctica, pero yo creo uno como nuevo, sí, obviamente, muy difícil. Sí, sí, se traba uno, pero poco a poco. Ahorita, ¿no? Actualmente el que habla más latín, el Papa, me imagino. No, no digo en el aspecto de que la gente lo ve y todo eso. Sí, sabemos que tienen ellos un método especial para hablar idiomas, no hablan en promedio 7, 8 idiomas, ¿no? Pero son ciertos tramos, ciertas guías, no lo hablan así como hablaríamos hoy que estamos hablando el español, ¿no? Hay gente en Roma, por ejemplo, se habla de un maestro que él habla a la velocidad de la luz, explicando con toda la gramática. Sí. En el Vaticano se dan pues que sería el Vaticano, se dan clases. Aquí también tenemos la escuela incluso de lenguas clásicas. Maestro habla fluido en latín, ¿no? Y algunos jóvenes, sí, se puede, ¿cómo no? A ver si algún día puedes traer al maestro. Estaría bien, sí, invitarlo con todo gusto. Una plática, sí. Con todo gusto, sí. Bueno, pues te damos las gracias. Muchísimas gracias, hay mucho que compartir. Las gracias, y sí, vamos a hacer otro programa, porque es muy amplio, la verdad. Es muy amplio, es amplio. El latín como base madre de donde se derivaron varios idiomas, pues imagínate, es bastante grande. Que aportar, ¿no? Es un mundo. Muchísimas gracias, y nada más recordarles a nuestros amigos que tengo videos donde voy hablando en latín, ¿no? Okay. Que me pueden buscar como Miguel Ángel Villegas con minúsculas en YouTube. Ahí presento un libro que escribí y voy relacionándolo con frases en latín, muy clásicas expresiones, que también si gustan verlo, para que escuchen el sonido del latín, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos viendo. Suscríbete al canal y dale like.